en nuestro programa, En tus propias palabras. El día de hoy tenemos a una eminencia en ventas, a nuestro entrenador en cierre de ventas, experto en cierre de ventas, Víctor Charles. Pues gracias por la invitación y estamos listos para platicar, ¿no? Claro que sí. La verdad es que es un gusto tenerlo con nosotros. Yo creo que todos ustedes amigos que son startups, emprendedores o que ya tienen sus empresas muy formadas, seguramente alguna vez se han enfrentado a situaciones de problemas, de cierre de ventas. Y empecemos por entender muy bien los términos. Entonces, Vic, si nos puedes hacer favor, vamos a hablar de lo que es la venta y de lo que es el cierre de la venta. Ok. Bueno, pues vamos a platicar de este fascinante mundo de, más que el tema de las ventas, el tema del cierre, ¿no? Partiendo de la base que hay una diferencia sensible entre una y otra, ¿no? Para vender se requieren dos cosas: crear una necesidad y hacer una acción de convencimiento, ¿no? Vender, al final del día, es un verbo. Vender no es un estado de ánimo. Vender no es un tema de actitud, es un verbo, ¿no? Entonces, al final del día, pues las cosas por su nombre, ¿no? Cerrar también es un verbo, pero ¿qué es cerrar? Cerrar tiene dos definiciones. Vámonos a la más simple y ahorita tocamos la que no es tan simple, ¿no? Cerrar es hacer una pregunta sabiendo de antemano lo que te va a responder una persona. Muchos vendedores se la pasan preguntando y sobre todo haciendo cuestionamientos en sentido abierto, en el cual pues no sabes qué respuesta te va a dar en este caso un cliente, ¿no? Un cerrador sabe perfectamente qué pregunta va a hacer y qué respuesta te va a generar la persona, el cliente, el prospecto, pero además de ello el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es fundamental a la hora de estar cerrando. ¿Por qué? Porque eso te manifiesta, recalco, no estados de ánimo, te manifiesta realmente qué significa la palabra que te está diciendo la persona que traes o con la que tú estás platicando. Por otro lado, cerrar o vender, si lo queremos unificar, no es una técnica. Muchas personas se quedan en la dinámica de técnicas, ¿no? Como por ejemplo, seguramente te ha tocado en algún momento, o algunos de los amigas que nos están escuchando, el famoso manual de objeciones, ¿no? Este manual de objeciones es, si te dice A, respóndele Z, si te dice W, respóndele Y. Bueno, eso es totalmente robotizado y podría funcionar para algo muy específico, probablemente para un área que tenga un objetivo en particular, pero no para cerrar, para hacer una negociación. Sí, evidentemente hay que tener un manual de objeciones, pero el manual de objeciones, como los diálogos o como los speech o como los scripts, tienen que ser abiertos, tienen que tener cierta flexibilidad, sobre todo porque la persona no te va a responder lo que tú quieres que te responda. La segunda definición de cerrar, que es la que a mí más me gusta, es entablar una conversación con una persona con el objetivo de, independientemente de hacer preguntas que ya sabes que te va a responder la persona, es darle las suficientes buenas razones a la persona que tienes enfrente para que tome la decisión que tú quieres que tome sin necesidad de convencerlo. Esa decisión que tú quieres que tome no es que te pague por tu producto o servicio. El pagar es un tema implícito, ¿no? Por ejemplo, vendedores dicen, no, es que las objeciones son tiempo y dinero. Al final del día, tiempo y dinero son constantes, ¿no? Todo excepto el aire que respiramos, pues cuesta y tiene tiempo, y viene el aspecto económico de manera clara y lógica. Y ese es el otro aspecto. Entonces, ahorita tocamos el tema de la lógica, el sentido común, son tantas cosas, y que platicarlas resulta muy, muy, muy interesante y a la vez un tanto cuanto complejo. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la decisión que yo quiero que tome la persona? Esa es la pregunta del millón. Y la decisión que yo quiero que tome la persona no es que pague, sino la decisión que yo quiero que tome es que la desidia deje de ser el factor real por el cual una persona hace o deja de hacer. Y eso, para determinar eso y para poderlo evaluar, es fundamental a la hora de estar cerrando. El 70% de importancia en una negociación es perfilar a tu cliente. La mayor parte de los vendedores tradicionales no perfilan a un cliente. Hacen preguntas con el objetivo de sacar una cita y a ver qué sucede en esa cita. Y eso minimiza o, a la inversa, puede aumentar tu porcentaje de deserción o tu porcentaje de no cierre, ¿no? Entonces, si el 70% de importancia es evaluar un prospecto, ¿qué hay que evaluar en un prospecto? Hay que evaluar 4 factores fundamentales. El primero de ellos es
detectar o determinar una necesidad o un interés, ¿no? Pero no a través de preguntas cerradas en la cual te responda la persona sí o te responda no, porque eso puede entrar, inclusive puede entrar a la manipulación. ¿Por qué? Oye, es un hecho que te interesa el producto que yo tengo, ¿verdad? Sí, es una pregunta total y completamente manipulada. El objetivo es hacer una pregunta para determinar el para qué una persona necesitaría un producto o servicio con las características que yo tengo. No necesariamente el mío, sino un producto que haga lo que yo tengo, lleva a cabo. Segunda, ya detecté una necesidad. Muchas personas hacen preguntas del ¿por qué necesitarías esto? Y el por qué tiene 3 respuestas. Las de niño chiquito. ¿Por qué sí o por qué no? Eso no fue dato, no fue información, no fue nada, ¿no? O te puede decir muchas cosas. Y cada vez que tú haces una pregunta enfocada a un por qué, te puede dar un sinfín de respuestas. No es lo mismo preguntarle a una persona por qué a preguntarle para qué necesitas un producto o servicio con las características que yo tengo. Eso hace que la pregunta sea totalmente enfocada y la respuesta sea muy concreta. 2, ya detecté una necesidad, ya detecté un interés, ahora vamos a ver niveles de repercusión. Y esta es la otra diferencia muy tangible y muy sensible entre el cerrador y el vendedor. ¿Qué hace normalmente un vendedor? Habla futuro, ¿no? Y de muchas maneras de expresarlo. Oye, con mi producto o servicio vas a tener esto. Pues es a futuro. Nadie sabe qué va a suceder mañana. Sin embargo, sabemos perfectamente a lo que nos podemos y a lo que no nos podemos comprometer. Entonces, el objetivo de detectar una repercusión, y que va en 3 aspectos, ¿no? Tanto la profesional, la económica, inclusive la personal. Hay personas, el 70% de las decisiones que toma una persona son en función a un impulso, ¿no? Y esa es teoría básica del consumidor, ¿no? Y para poder entender esto, teletransportémonos a nuestro guardarropa, ¿no? Si nos vamos a nuestro guardarropa, yo preguntaría, del 100% de las prendas que tienes, ¿realmente cuántas usas? En la práctica, menos de la mitad. ¿Qué quiere decir? Que muchas de esas compras o adquisiciones fueron por impulso. Y hay que entender cómo opera la cabeza de un latino. Los espías, efectivamente, los famosos mystery shoppers, ¿no? Entonces, hay que entender cómo funciona también la forma de actuar de una sociedad como es la latina, una sociedad como es la anglosajona, ¿no? Cuando una persona, un americano, un estadounidense va a comprar ropa, normalmente si no le gusta, va y la regresa, y le regresan su dinero. Aquí en México no. Tú vas, compras algo, y si no te gusta, una de las preguntas internas que uno se hace es, bueno, en algún momento me va a quedar, y probablemente nunca lo vayas a usar, ¿no? En fin, entonces, si tú detectas una repercusión, preguntándole, ¿no? ¿En qué te está repercutiendo hoy por hoy no tener un producto o servicio con las características de las que estamos hablando? Eso te va a determinar tanto una repercusión pasada o presente. A lo que yo voy es que es mucho más fácil, mucho más claro entender cuál es la dolencia, cuál es la afectación de no contar yo como cliente algo que a mí me interesa, a ver qué va a suceder mañana. Ya tenemos esas 2 detectadas. Ahora vámonos a la prioridad, ¿no? Hay que entender que la prioridad número 1 de cualquier persona, pues es la pirámide de Maslow, ¿no? O sea, alimento, vestido alimento, vestido y casa, ¿no? Ya cubriendo esas 3 necesidades, entonces pues ya vienen las otras, ¿no? Que es estatus y reconocimiento. Entonces, claramente nunca va a ser la prioridad número 1 de un cliente lo que tú tienes. Sin embargo, si yo ya detecté la necesidad, la repercusión, pues vamos a ver qué nivel de prioridad tiene, porque ese nivel de prioridad va a hacer que la persona ejecute una decisión. Y aquí hay otra diferencia entre un vendedor y un cerrador. Tomar una decisión y ejecutarla. Hay un mundo de diferencia entre uno y otro. ¿Por qué? El ejemplo que siempre pongo a la hora de entrenar a los cerradores o a los asesores comerciales, yo les pongo un ejemplo. Una cosa es que la persona se va a parar para tirar un penalti, ya tomó la decisión de meter gol, de que lo meta, quién sabe si vaya a suceder, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes los factores que hacen que la persona pueda ejecutar una decisión, entonces ya tienes esos 4 aspectos fundamentales, que no son dinero, tampoco son tiempo. Son factores, sin embargo, no son objeciones, ¿no? Entonces, de ahí parte la gran diferencia entre un cerrador y un vendedor, ¿no? Y después vienen otros aspectos fundamentales, pero entendiendo esa parte, nosotros podemos entrar ya a diferenciar una a otra. Ok, entonces, te voy a hacer
una pregunta para que después del corte Sí. nos hagas favor de responder. Y por lo que acabas de comentarnos en este inicio, estoy detectando que podemos haber muchísimos vendedores que perdemos el tiempo porque no estamos perfilando correctamente a nuestros clientes. Ujú. Y entonces, pues, vamos a la Viva México a ver, y posiblemente desde antes podemos detectar que este cliente no nos va a comprar y no perdemos ese tiempo. Entonces, es. hay dos ganancias por acá. Una es desde el tiempo del vendedor, también evitar la frustración del vendedor, Ujú. y otra, obviamente, evitar la pérdida de dinero de la empresa o, en su defecto, revertirla, ganar. Sí. ¿Es correcto? Ajá. Entonces, después de esto que nos acabas de mencionar, ¿hay una técnica o hay una segunda parte que nos puedes platicar después del corte? Ahorita platicamos, claro que sí, con mucho gusto. Muy bien, regresamos, por favor. Empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Ya estamos aquí, ansiosos por saber la respuesta. Así es que, Vic, Hay varias preguntas. pues sí, pero finalmente Sí. todos los emprendedores seguramente estamos, los empresarios y todas las pymes, estamos pues preocupados porque si no hay gasolina, pues
no funciona todo lo demás, lo pueden decir los administrativos, los operativos y Sí, demás, claro. ¿no? Entonces, lo primero es vender. Sí, y lo que platicamos ahorita en el corte, el huevo y la gallina, ¿no? Ajá. Esa es una plática interminable, pero vamos a aterrizar este aspecto del huevo y la gallina y la importancia. Evidentemente el tema de la comunicación pues, va generando modificaciones y cambios a manera acelerada, que pues, eso es algo implícito y eso es algo obvio, ¿no? 4 aspectos que pasan por la mente de una persona a la hora de emprender, ¿no? Pero estos son antes de ni siquiera poner todavía un peso para empezar tu negocio. Son 4 preguntas base, ¿no? ¿Qué voy a vender? ¿No? Si lo traduces a términos de publicidad, precio, plaza, producto, promoción, ¿no? Y la percepción. Y aquí, en este aspecto del qué voy a vender, la percepción es la parte que un vendedor tradicional no dimensiona, ¿no? La forma de percibir, ¿qué es percibir? Bueno, la forma que una persona te puede visualizar a ti, que es totalmente, pues puede ser muy subjetiva, ¿no? Porque a mí me puede visualizar una persona de una manera y otra totalmente de otra diferente, ¿no? Y ahí entramos a los juicios de opinión. El error número 1 de un vendedor es generar juicios de opinión. ¿Por qué? Porque lo que es importante para ti no necesariamente es importante para el otro. No se trata de hacer cosas. Hay un publicista, una persona de mercadotecnia, un argentino, Andy Statman, que tiene una frase que a mí me hace mucho sentido, es: no se trata de hacer cosas importantes, sino hacer cosas que importan. Y ahí empieza la dinámica de estas vicisitudes y de estos factores de diferenciación del vendedor. El vendedor habla de cosas importantes para él, no necesariamente es para el otro. Por ejemplo, no, pues mi producto o servicio tiene las características ideales para ti, ideales, pues es un adjetivo, ideales para quién, ideales cómo, para qué, cómo, cuándo, dónde, etcétera, ¿no? Y ahí es donde se empieza a perder este vendedor en toda esta vorágine, en toda esta espiral de adjetivos calificativos. Y aparte, pues como te comentaba, ¿no? Tú puedes dudar de lo que yo digo, sin embargo tú no dudas de lo que piensas, y ojo, eso se vuelve soberbia. Y ahí es donde también el vendedor empieza a generar más puntos de vista, pero ya después, ya no son percepciones, ahora ya nos convierte en una realidad. Y ahí es cuando ya deja de actuar y deja de interactuar y se va a lo que es importante. Recalco, no se trata de hacer cosas importantes, sino hacer cosas que importan. Punto número 1. Segundo punto, ok, ya sé lo que voy a vender. ¿A quién se lo voy a vender? ¿No? Y lo platicamos hace algunas semanas tú y yo, ese aspecto de a quién se lo voy a vender. ¿Cuáles son los estudios de mercado? ¿Te acuerdas? Perfecto. ¿Cuáles son los estudios de mercado que hacen las pequeñas y medianas empresas? Yo le denomino el círculo de los 4. Y el círculo de los 4 está en tu celular. Mi papá, mi mamá, mi amigo. Efectivamente, familiares, conocidos, amigos y otros, ¿no? Todos los que te van a decir que está maravilloso, Sí. que está padrísimo y que todo el mundo te lo va a comprar. Y ese fue tu gran estudio de mercado. Entonces, en función a ello, decidiste, oye, pues sí, mi producto o servicio va a jalar. Bueno, tan fácil como hacer un estudio de mercado, ir a la calle, hacer una encuesta. Y no necesitamos contratar una empresa de estas características que son casas encuestadoras. Perfectamente con una encuesta de 8 o 9 preguntas, puedes hacer realmente un estudio de mercado a conciencia, sin invertir solamente más que 5 minutos de hacer 8 preguntas, ¿no? Y que esas 8 preguntas son las primeras 4 que comentamos: necesidad, prioridad, toma de decisión y factores que te pueden limitar a hacerlo. Y la repercusión. Segundo punto. Entonces ahí ya empezamos mal. Hicimos un estudio de mercado total y completamente sesgado y arbitrario, ¿no? Pero bueno. Entonces, para ilustrar, Sí. ¿cuáles para ti serían las preguntas base o los temas base? Los temas bases son las primeras que comentábamos, ¿no? Necesidad, interés, ¿no? 2, repercusión. 3, prioridades. 4, factores de decisión. Y podemos meter ahí un par de preguntas intangibles, ¿no? ¿Por qué intangibles? En los 80s, el 80% del valor de una marca era sus tangibles. Hoy por hoy, el 85% de una marca son sus intangibles. Lo que realmente vale de tu negocio es El valor agregado. El valor agregado y 2 preguntas clave. ¿Qué pasa con un vendedor tradicional? Habla del qué, lo que yo hago. Hago esto, ese es el qué, es obvio, evidente. Si yo me dedico a vender vasos, pues es obvio, evidente lo que hace el vaso. Pero no hablan del por qué y el para qué, ¿no? Retomando aspectos de publicidad, de marketing,
Hoy por hoy los productos o servicios se venden en función de que tu cliente vive una experiencia y sea parte de una historia. Sin decir ahorita marcas, remontémonos un poco a los 80s, ¿no? Cuando éramos todavía jóvenes, niños probablemente, íbamos con nuestros papás al súper, íbamos a las leches en polvo. No voy a decir marcas. Es buenísimo. No voy a decir marcas, pero todo el mundo las conoce. Una leche en polvo blanca y la otra café. Es Era más, muy de vitaminosa. cocoa. Entonces, ¿qué decía tu mamá? Soy leal a esta marca. No es cierto, es la única que había. ¿No? Hoy por hoy vas al mismo Anaquel y te encuentras 15 diferentes tipos de leche, en diferentes presentaciones, para diferentes edades, de varias características, ¿no? Entonces, si tu cliente, tu único factor de diferenciación es lo económico, es decir, tú peleas por precio, acto seguido, la persona se va a ir con el mejor postor. ¿Por qué? Porque caemos en un tema de mercenarismo. Otra cosa que pasa con los vendedores, no les gusta hablar directo. Van, dan la vuelta, se van por la tangente. Hoy por hoy, la publicidad y la comunicación tiene que ser fácil y clara de comunicar, ¿no? Hay una serie que sale en estos canales de televisión, enfocada a la publicidad de los años 50, no sé si te acuerdas. Mad algo, ¿no? Sí. Esta serie habla del tema de publicidad y es algo muy interesante, pero el publicista antes y el cuate de mercadotecnia hablaba y hablaba para describir algo. Hoy por hoy, lo que te comentaba, clara y fácil de comunicar. Y te dan el beneficio. Claro, pero los beneficios, los valores agregados a veces se confunden. Dar un buen servicio, mensaje, antes no lo tenías. Valor de postventa, es decir, antes tú no le dabas un seguimiento a la venta. Y la otra, hoy por hoy las relaciones a negocio, la tendencia es que sean a largo plazo. ¿Por qué? Porque las personas ya no quieren, lo que te comentaba, quieren ser parte de algo, vivir una experiencia. Y vivir una experiencia no es un solo momento, ¿no? Luego viene, ya tengo el qué voy a vender, ya tengo el estudio de mercado, y ahora viene el cómo lo voy a vender. La parte más difícil para todos nosotros. Y la parte más sencilla, porque cerrar es en función a lógica y al sentido común. En la medida que crecemos, el sentido común disminuye. ¿Por qué? Porque conforme tienes más información, tiendes a explicar de más, ¿no? Entonces, recalco el punto, o sea, la lógica y la objetividad es no hablar de más, ¿no? ¿Te acuerdas que nuestros abuelos nos decían por la boca muere el pez, ¿no? Es una realidad. Un buen cerrador es el que habla menos, un buen cerrador es el que hace que el cliente hable más, ¿no? ¿Cómo se logra esto? Recalco, a través de preguntas concretas y cerradas. No sé si te has fijado en algunas dinámicas de ventas, que muchos vendedores te hacen una pregunta, el cliente no responde, y el vendedor, como ve que el cliente no responde, sigue hablando. Ah, sí. Ya hiciste una pregunta, espera la respuesta de la persona. El silencio, el tiempo y el silencio es tu mejor aliado para un cerrador. El vendedor lo ve como su peor enemigo. Entonces... Claro, se pone hasta nervioso, yo sí, creo. claro, ¿no? Oye, a una pregunta me quedo callado hasta que respondo, ¿no? Y ahí vienen mucho los ademanes, el lenguaje no verbal, etc. Entonces, en el que voy a vender, recalco, no es una serie de técnicas, es un entrenamiento. O sea, es como cualquier deporte, o sea, un deportista profesional en toda la extensión de la materia es el que entrena todos los días. No es el que va un día al entrenamiento, deja del 4 y quiere jugar el domingo, eso no va a suceder, ¿no? Es un proceso que lleva tiempo, es un proceso de práctica, no es un proceso de aprendizaje. O sea, el cerrar y el vender no es aprender, es hacer ejercicios, y esos ejercicios se hacen en la calle, ¿no? En fin. Todos los días desde ahorita. Todos los días desde ahorita. Teniendo muy claro los 4 procesos de un buen cerrador. El primero que te comentaba, perfilar. Ese es el 70% de importancia, es el que minimiza la curva de aprendizaje y es el que maximiza tus resultados. 2, ya cuando estés en la cita con un prospecto, hay una parte que, romántica si tú quieres, que se llama decisión inmediata. Es decir, hacer que la persona pueda tomar una decisión sin antes explicarle lo que tú haces. Eso sí tiene su chiste. La tercera, algo que pasa en la mayor parte de las presentaciones de ventas que me han tocado asistir es,
normalmente el vendedor habla de forma unilateral, es decir, lo que yo, empresa, tengo para ti, pero yo nunca hablo de lo que tú, cliente, de lo que yo espero de tu parte. Y hay que preguntarle. Sí, o esperar a lo que él te... encaminarlo a ello, ¿no? Okay. Al final del día hay una diferencia entre manipular y programar, ¿no? Manipular es para beneficio propio, la programación es para beneficio mutuo. Entonces, a lo que yo me refiero es, ¿qué requiero del cliente? No el dinero, recalco, el dinero es algo implícito. Si tú vas y compras unos chicles a una tienda de autoservicio, pues es obvio, evidente que hay que pagar por ellos. Tú nunca llegas con tu carrito en el súper y le dices a la señorita que va, te va a cobrar, nunca le dices, oiga, señorita, hay que pagar. Pues evidentemente eso no haces, ¿no? Pero sí lo hace un vendedor. Oiga, ¿y va a pagar? No checa, no genera una congruencia ni una coherencia en ese aspecto. A lo que yo me refiero es, ¿qué pido del cliente? Compromiso. El pagar, yo tengo una definición que la comparto con el auditorio y a ti también te la había compartido y la vuelvo a reiterar, es, pagar es la decisión inicial para que algo ocurra, sin embargo no quiere decir que vaya a suceder. Y ejemplos hay miles. ¿Cuántas personas conocemos? El amigo del amigo, para hablar de mí. El amigo del amigo, ¿no? Que va al gimnasio, paga y nunca va. Ay, no, bueno, diste en la yugular. El que empieza una dieta, compra todos los aditamentos, pero a los 3 días empieza a comer papitas, ¿no? O sea, vaya, la persona que estudia 2 horas antes del examen, cosas de esas características a lo que yo me refiero es, pagar es una decisión inicial, no quiere decir que vaya a suceder. No porque pagues, quiere decir que tú vas a obtener el beneficio que tú buscabas desde el día 1. Es simplemente un tema de compromisos, un tema de acuerdos, un tema de convenios, pero pagar no es un requisito para que tú obtengas todo lo que requieres del cliente. Y máxime, o más aún, si tú quieres forjar una relación a largo plazo. Entonces, esa es la parte medular a la hora de hacer una presentación que verdaderamente, recalco, no que sea importante, sino que importe. Y la otra, la fundamental, hablar del por qué y el para qué. Cuando tú hablas del por qué haces lo que haces, ya dejas de enfocarte en tu producto y vas enfocado en lo que realmente el producto te va a dejar a ti sin decírselo. Hay cosas obvias y evidentes. Y el para qué. No me puedo ahorita meter en temas de marcas, ¿no? Pero está muy, muy extenso el para qué, porque me parece que es el todavía medular tema, Ajá. Además de otros. Entonces, después del corte, además de que nos hagas favor de desarrollar esa parte, ahorita me surge una idea, y para todos los empresarios. No necesariamente esta técnica va dirigida al vendedor implícito, es al director que sale y que promueve su empresa, es a todos los colaboradores, a todas las personas que incluso van a vender su actividad para que el otro lo siga. Efectivamente. Nos vendemos constantemente. Entonces, tip, mucha atención en lo que viene a continuación, porque después del corte creo que vienen respuestas importantes de por qué nuestra empresa está o no funcionando. Así es que regresamos con mucha información muy interesante. De 62 empresas multinacionales. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones.
Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Ya estamos aquí. Ahora, toquemos el tema específicamente de cómo nos pega a todos el vendernos para que verdaderamente nuestra empresa tenga resultados. Entonces, Vic, ayúdanos ilustrándonos con pues esos tips básicos. Ya nos diste toda una introducción que seguramente todos están súper interesados ahora. Es como verdaderamente podemos lograrlo y después que nos digas qué tendríamos que hacer ya de forma directa contigo, pero por ahora de forma general. Mira, de forma general, tocando un poco lo que comentábamos hace rato, el famoso por qué y para qué, ¿no? Así es. El por qué y para qué no habla de lo que hago, sino habla de lo que puedo hacer por ti en función a la repercusión que tú ya traes. Eso no es un juego de palabras, ¿no? Cerrar no es un juego de palabras, es simplemente usar las palabras indicadas en el momento indicado, y esto puede sonar a un tema muy trivial, pero deja de serlo, ¿no? Deja de serlo el hablar poco, hacer, por ejemplo, hay algo que en los entrenamientos digo mucho. Si tú en una presentación de ventas estás con un cliente y te hace más de 3 objeciones, foco rojo. ¿Qué quiere decir? El cliente no te está entendiendo, o no estás captando su atención, o no estás llegando al punto que quieres llegar. Un buen cerrador no es el que sabe manejar objeciones, un buen cerrador es el que se anticipa a ellas. Entonces, son aspectos muy directos y muy concretos, y rompe ciertos paradigmas, ciertos estereotipos, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a esa parte en donde en tu presentación tú ya traes definidas todas las objeciones que te puede decir la persona, pero no preguntándosela, no haciendo que la persona te haga una objeción, sino que tu presentación te traiga inmerso todas esas objeciones que te puede decir una persona. Y ahí resulta algo muy interesante que pasa en la cabeza del cliente, que sin decírtelo, con su lenguaje no verbal te lo da a entender perfectamente bien. Oye, esto te iba a preguntar y ya me lo respondiste. Y luego, oye, esto también te iba a preguntar, ya me lo respondiste. Entonces, pues ya no tengo preguntas. ¿Por qué? Porque todas fueron dilucidadas o todas fueron expresadas antes de que me hicieras objeción. Resueltas ya. Y le estás mandando un mensaje bien importante. Estás hablando con un profesional en la materia, no estás hablando con un merolico, no estás hablando con una persona que sabe hablar muy bien. El saber hablar muy bien sí es para un tema de concursos, oratoria, cosas de otras características, sino el saber expresarse de manera correcta, sobre todo al momento de cerrar, es esa que te acabo de comentar. Y ese es el termómetro más claro de saber si estoy vendiendo bien o cerrando o no estoy cerrando bien.
3 objeciones, foco rojo. Algo no estoy haciendo de manera correcta. Entonces hay expertos que les encanta el manejo de objeciones, pero ya lo hacen como un reto. Y ojo, la línea es bien delgada. Y cuando la persona detecta que estás entrando a la dinámica del reto, estás entrando a una situación y a un callejón que en la mayor parte de los casos no va a tener salida. Entonces vas a acabar diciendo, cerré todas sus objeciones, perfecto, ¿y lo tangible? Es decir, el contrato, la firma, el dinero. No, bueno, no está, pero lo cerré. Entonces ya se tergiversó todo. Cerrar no es un tema de egos, sino cerrar es generar, buscar un objetivo. ¿Y el objetivo cuál es? Que la persona, es decir, tu cliente, haya tenido la solución a un inconveniente que no se le manifestó cuando tú levantaste el teléfono para evaluarlo. Esa repercusión ya estaba. Ya la tiene desde hace mucho, claro. Esa es otra de, ahorita que estábamos platicando en el corte, cómo hacer un estudio de mercado, cómo evaluar esa repercusión, durante cuánto tiempo ya lleva acarreándole. Y conforme pasa el tiempo, la repercusión se va haciendo más grande. Por lo tanto, si la repercute, el costo de no hacer es más grande. Y esa es la parte del costo de no hacer. Redondeando esto, para ver si entendí bien, me cuesta más no hacerlo que invertir en esta solución que me ofreces. Sin decírselo. Claro. ¿Por qué? Porque la persona, yo lo perfilé, yo determiné, fui evaluando esos factores de necesidad, bueno, necesidad es solamente una, ¿no? Sino fui evaluando esos factores de repercusión y se van haciendo más amplios a lo largo del tiempo. Y todo ese tiempo atrás son realidades. ¿Por qué? Porque ya lo viviste. Es mucho más fácil poder generar una negociación en función a lo que ya sucedió, porque eso es vivencial, ¿no? Todos hemos estado en la universidad y todos sabemos lo que se siente no acreditar una materia, todos sabemos lo que se siente no poder concluir un objetivo que tú ya tenías planeado. Y la otra, ya es fundamental, pero no para un estudio de mercado, sino para poder ya cerrar en un 360. No es lo mismo tener fechas de inicio a tener fechas de término. Y un ejemplo que pongo mucho es la famosa titulación, ¿no? Que hoy por hoy ha cambiado mucho, ya en ciertas universidades ya te titulas acabando la universidad con ciertas acreditaciones, pero en los 80s, 90s, inclusive hace unos pocos años, había que titularse, ¿no? Y fíjate cómo reacciona la mente de un ser humano, ¿no? Hay dos personas que salen de la universidad con 2 características muy claras y muy definidas. El que dice, ya voy a empezar mi tesis. El ya voy a empezar mi tesis, el mensaje es, ya la voy a empezar mañana, pasado mañana, en 1 año, 2 años, nunca. Y el otro, yo me titulo tal día. Recalco, no es lo mismo tener una fecha de inicio que una fecha de término. Traducido a un tema de cierre, no es lo mismo definir cuándo esta persona, con lo que hoy no tiene, que es un producto o servicio como el que tú comercializas, o como los amigos que nos están escuchando comercializas, cuándo necesito tener este proyecto realizado, a ver cuándo lo empiezo. Wow, es una diferencia brutal. Y ese es un manejo de objeciones donde la persona, sin generar una acción de convencimiento ni ofrecer algo, la persona enfatiza, es decir, el cliente enfatiza que sí, evidentemente esta repercusión le está costando. Y hay otro aspecto que es en mi percepción muy particular, es el más notable: ceder territorio. No, bueno. Cada la vez competencia está ahí. Ahí está la competencia, siempre va a estar, ¿no? Muchos decimos, mi producto es único. Bueno, pues está en tela de juicio, ¿no? O sea, realmente no es único. Vivimos en un mundo en donde tu modelo de negocio es replicable en otro lugar y seguramente en algún otro lugar de la misma Ciudad de México, en otro territorio, existe. El objetivo de un buen cerrador no es que su negocio sea único, sino volverlo único en la mente del consumidor. Y ese es un tema de percepciones. Jugar con las percepciones, trabajar con las percepciones, es la parte más interesante de un cerrador, sin crear una necesidad. En el tema de ceder territorio, todos los que nos están viendo, tú y yo, el director general de la empresa más grande del planeta y la persona que es un microempresario, tiene muy claro y domina y sabe perfectamente lo que le ingresa a su cartera y lo que le sale de su cartera. Eso lo tiene muy claro. Seguramente a algunos de las personas que nos están viendo aquí les ha tocado la objeción de déjame hacer cuentas. Claro. O sea, cuentas en qué aspecto, todo el mundo sabe lo que tiene y lo que debe, ¿no?
Sí, igual no sé si tengo X pesos o X miles de pesos en la cuenta de banco, pero sí sabes más o menos cuánto puedes tener, ¿no? Entonces, el punto no es lo que tengo, o sea, lo que sale, lo que ingresa y lo que le egresa a la cuenta de banco o a la economía de tu cliente. ¿Tendrá el cliente con el que vas medido lo que le cuesta ceder territorio? Y esa es una pregunta que también le hago a la gente que sale a vender, a las personas que salen a vender. Si no entra un peso a tu negocio, le va a entrar uno, ese mismo peso le entra otro con las mismas características. Claro, por que el tuyo. supuesto. Ese es el valor más importante de un buen cerrador. Un buen cerrador sí tiene cuantificado lo que le cuesta no generar una venta. En el caso de los que verdaderamente eligen entre tú y otro proveedor. Pero ¿qué pasa con los que realmente no han hecho la compra? Como dices, ¿no? Por desidia están a lo mejor resguardando ahí la decisión de si invierto, si compro o si lo que sea. Y aunque tienen la repercusión clara, no toman la decisión. Entonces, no le compran ni a la competencia ni a mí, pero hay que hacer que de esa decisión se dirija a mi caso. A una ¿no? acción, ¿no? Ajá. Acabas de tocar un tema que tocamos muchísimo en el entrenamiento, la decisión. La decisión surgió antes de que tú la hayas hablado, la decisión ya la trae. Pregunta que hago al público es, y esta es una pregunta muy fuerte, ¿qué tan especial tiene, vamos a hablar en primera persona, qué tan especial tengo yo para que una persona confíe y deposite su dinero en mí? No me hagas un examen enfrente del auditorio. Y lo especial no es tu producto o servicio. La persona le compra a quien representa el producto o servicio. Entonces, por eso, de ahí radica la importancia del entrenamiento hacia uno mismo y deja tú hacia el negocio. El negocio puede tener o no tener un programa de entrenamiento, podrá o no tenerlo, pero al final del día el vendedor, una de dos, o cierra o no cierra, es tangible. Es decir, o yo le doy a mi cliente las suficientes buenas razones para que tome la decisión que yo quiero, o el cliente me las da a mí. Alguien va a cerrar a alguien. Pero ese cierre a los dos les repercute. ¿Por qué? Porque tu cliente, por un lado, no soluciona esa repercusión y la sigue aplazando. Pero por el otro lado, tú cedes territorio al que viene atrás. Ese es el costo más elevado de un cerrador. El costo más importante no es lo tangible, lo que cierro. El más importante es lo intangible, lo que no cierro. Qué increíble. Entonces, verdaderamente, la capacidad de las personas que venden se convierte en más que el producto mismo. Efectivamente. Tu producto o servicio, Pasa yo te segundo podría decir, término. pasa a segundo término. El dinero pasa a tercer término. ¿Por qué? Porque es implícito. Lo que no pasa a tercer, lo que es primer término es cuáles son las habilidades y destrezas que yo he generado, recalco, para hacer que la persona confíe en mí. Un vendedor tradicional dice confía en mí en función a qué aspecto. Porque te acabo de conocer y porque hablas bien, eso no es generar una confianza. La confianza se genera a lo largo del tiempo. ¿Qué vendemos? Seguridad y certidumbre. Y la seguridad hay una frase que yo le digo a un cliente cuando empieza a tener ciertas dudas, pero no dudas hacia lo que le comento, sino dudas hacia su interior, ¿no? Yo le digo, a ver, hay dos formas de generar un acuerdo, un convenio, un negocio. Recalco, es muy directo lo que hacemos en un entrenamiento con el objetivo de que esto genere un resultado, ¿no? Hay dos formas de generar un acuerdo. Uno, seguridad, certidumbre y confianza. Y dos, a la inversa, inseguridad, incertidumbre y desconfianza. De la forma que te lo estoy platicando, ¿qué percepción te da? Esto aclaro siempre y cuando traigas una buena estructura comercial, y no comercial de infraestructura, sino estructura de los pasos que hay que seguir pasando. Sí, sea una persona Sí, o lo que sea. o lo que sea. Entonces, lo que te estoy comentando, la forma que lo estoy externando, ¿qué percepción te da? ¿De que esto está hecho al vapor o que trae un fundamento? No, y el cliente normalmente, si tú lo expresaste de manera correcta, te dice, no, pues que trae un fundamento. Y hay una pregunta que es una verdadera belleza a la hora de cerrar. Entonces, si lo que te estoy comentando te genera una percepción positiva, no porque yo lo comenté, sino porque yo lo pregunté, solamente nos queda una pregunta a una respuesta que solamente tú tienes. Y en ese momento el cliente se queda callado. El cliente sabe perfectamente cuál es esa pregunta. Y es muy sencilla. ¿Lo hago o no lo hago?
juguemos con la forma de comportamiento del latino. El latino no sabe decir no, te dice sí, pero no te dice cuándo. Y esa es una gran ventaja para un buen cerrador, porque hasta que no te digan no, está cerrado. Entonces, cuando tú le haces esa pregunta, más allá del contenido de la pregunta, lo dejas pensando. Y ese es el objetivo de un buen cierre, hacer pensar al cliente y no que el vendedor piense por el cliente, que eso pasa muchísimo. El vendedor pone palabras en la boca del cliente, piensa por el cliente y le dice qué hacer. Uno, estás tratando con un adulto, no le tengo que decir a un adulto qué hacer o qué no hacer. Recalco, me voy a lo que ya sucedió y no a lo que va a suceder mañana. Wow. Víctor, ahora, todas estas cuestiones nos puedes pulir a todos aquellos que queremos vender. Es decir, qué valioso que a lo mejor yo llego y puedo tener el producto igual que todos los demás, pero si yo llego y lo sé vender y perfilo muy bien a mi cliente y además le hago notar la repercusión que tiene, porque no, o noté que ya tiene la repercusión y se la hago ver de alguna forma, pues entonces estoy un paso adelante. Y todas estas técnicas, que no sé si son técnicas como lo mencionamos al principio. En este tema de cierres no nos perdamos en el concepto. Independientemente si son técnicas o no, pasos, técnicas, ese no es el punto. El punto real es cómo detectar sin opinar, sin generar puntos de vista. Es una dinámica bien interesante. Y la otra, la persona se siente escuchado. Muchas personas que salen a vender, los clientes a la hora de estar en esta dinámica no se sienten escuchados. A la hora de no se sienten escuchados, lo primero que piensa el cliente, pues esta persona no entiende mi necesidad, aunque sí está entendida, ¿no? Pero bueno, sí va por ahí, ¿no? Bueno, está súper interesante. Qué rápido, o sea, se nos fue la hora, pero en 2 minutos. Y la verdad es que seguramente el auditorio tiene muchas cosas que quiere saber, porque pues todos queremos hacer crecer nuestros negocios. Pueden encontrar a Víctor en sus... haces blogs. Sí, fíjate que... Diariamente blogs. Diario hago un blog en Facebook. Tenemos en el fanpage de Facebook. Y lo uso no para vender. Lo uso todos los días, escribo algo. Una es... Me encanta escribir, ¿por qué? Porque escribo historias, escribo cómo cerrar una objeción, escribo aspectos reales. Y esa es la otra. Hay una diferencia entre los entrenamientos y los cursos, ¿no? Normalmente los cursos separa una persona con cierto dominio del tema y suena de broma, ¿no? Pero te empieza a platicar de cómo fue exitoso vendiendo paletas heladas en el Nepal. Bueno, esa no es la realidad de la persona, no voy a vender paletas heladas al Nepal. No, el objetivo del entrenamiento está enfocado a un solo tema: aumentar el porcentaje de cierre de las personas en un 30-40%. Todo entrenamiento se tiene que volver tangible. Para que te encuentren, por favor. Hashtag que me pueden encontrar en Facebook es hashtag B de Víctor, C de casa, Sales en inglés, SALES Trainer con una M. Y los invito a que formen parte de este fanpage, porque todo lo que escribo ahí, que encantado la vida, y me encanta compartir todas estas vivencias, y todas se traducen a situaciones reales, ¿no? Y que a veces son las más sencillas. Entonces, gracias a Dios, pues nos ven muchas personas y empiezan a opinar en función, oye, a mí ya me pasó esta objeción, ¿cómo la cierro? A mí ya me pasó la otra. Participen, amigos, participen, de verdad. Él puede por ahí darles tips, pueden encontrarlo ahí, y después, si gustan, pueden participar. Tiene un próximo entrenamiento, 14, sí. 15 y 16 de octubre. Muchas gracias, de verdad, por escucharnos. Estoy segura que van a surgir muchísimos temas y dudas y comentarios. Y les comparto el teléfono de oficina es 5265-9200, y el celular, donde me pueden encontrar a mí o a Verónica Estrada, es el teléfono 55-1959-3449. Esto más que nada lo hacemos para tener una comunicación mucho más rápida, mucho más dinámica.
y ahí nos pueden contactar, ¿no? Entonces, el 14, 15, 16 de octubre, a las personas interesadas en el entrenamiento, contáctenos. Y aclaro, y es algo bien importante, el 95% del entrenamiento es práctico, enfocado al área de trabajo y profesión de cada una de las personas que participan. Lo hacemos en grupos muy reducidos, ¿por qué? Porque el objetivo es no solamente que adquieran conocimiento, sino es pura práctica, ¿no? Tú ya estuviste en uno de ellos y pues soy la persona menos indicada para decirte cómo funciona. Es todo un éxito. Amigos, muchas gracias. Víctor, ha sido Gracias. un verdadero placer. No, pues encantado, Alma, me encanta platicar y bueno, ¿qué te puedo decir? Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima, amigos de En Tus Propias Palabras. Cuídense y por favor vendan mucho. Aquí tienen al entrenador.